Ríos y mares del mundo. A través de este video haremos una autoevaluación en relación a la ubicación, características de los principales ríos y mares que tenemos, o parte de lo que es cultura general. Pregunta 1. ¿Dónde se encuentra ubicado el río Nilo? ¿Está en Rusia, en Egipto, en Venezuela o en China? Respuesta: el río Nilo se encuentra ubicado en Egipto. Alternativa B. Pregunta así. ¿Dónde se encuentra ubicado el río Amazonas? ¿Está ubicado en Perú, en Japón, en Venezuela o en Rusia? Tu respuesta es: río Amazonas se encuentra ubicado en Perú. Vamos. La alternativa A. Y me pregunta: ¿dónde se encuentra ubicado el río Missouri? ¿Estará en Estados Unidos, Argentina, en Venezuela o en Perú? La respuesta es: el río Missouri se encuentra ubicado en Estados Unidos. ¿Dónde se encuentra ubicado el río Orinoco? ¿Está en Rusia, en Holanda, en Venezuela o en Corea? La respuesta es: el río Orinoco se encuentra ubicado en Venezuela. Veamos la pregunta. ¿Dónde se encuentra ubicado el río Volga? ¿Está en Rusia, Egipto, Venezuela o China? La respuesta es: el río Volga se encuentra ubicado en Rusia. Vamos entonces la alternativa A. Y vamos. ¿Cuál es el río que pasa por la ciudad de Lima y es usado para la generación de energía hidroeléctrica? ¿Será el río Rima, Amazonas, el río N o el río Santa? La respuesta es: el río Rima. Alternativa A. ¿Cuál es el río que se considera actualmente la cabecera principal del río Amazonas? Tiene 1.791 kilómetros de longitud, de los cuales el 80% son navegables por embarcaciones de hasta 3.000 toneladas. Sea el río Cayali, el río Nilo, el río Rima o el río Marañón. Nuestra respuesta es: el río Ucayali. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el río ubicado en Ancash y es el más caudaloso de la costa peruana? ¿Será el río Moro,
la Camarga, el río N o el río Santa. La respuesta es el río Santa. Es el río corto, estacional, de la costa peruana, que desemboca en la vía del Ferrol, donde forma un humedal conocido como pantanos de Vía María. ¿Será el río Moro, el río La Camarca, el río Cañete o el río San? La respuesta es el río La Camarca. Veamos la pregunta. Se encuentra ubicado a orillas del Amazonas. Es el principal puerto fluvial del Perú, apto para naves de grandes tonelajes. ¿Será el río N, Puerto Maldonado, Iquitos o el río Cayal? La respuesta es el río Iquitos, apto para naves de grandes tonelajes. Y Iquitos, en términos geográficos, es el puerto en que consiste el río Amazonas, Nanay y Taya, convierten en principales entradas fluviales para esta gran ciudad. Y te pregunta, es un largo río del centro de Estados Unidos que fluye en dirección sur a través de 10 estados. Constituyen un elemento fundamental de su economía. ¿Será el río Iowa, Louisiana, Mississippi o el río Colorado? La respuesta es el río Mississippi. Veamos tu pregunta. ¿Cuál es el mar que por su alta salinidad no existe ser vivo y se ubica entre Jordania e Israel? ¿Será el mar Rojo, el mar Muerto, el mar del Caribe o el mar Colorado? La respuesta es el mar Muerto. No existe ser vivo por su alta salinidad. El profesor aquí que el mar Muerto. Una de las razones por la que es considerado así tan salado, está ubicado en una cuenca hidrográfica donde no hay salidas y los minerales que se encuentran en él quedan por siempre ahí. ¿Cuál es el mar que divide parte de Europa con Asia? ¿Será el mar Mediterráneo, el mar Arábigo, el mar del Caribe o el mar Negro? Respuesta, el mar que divide parte de Europa con Asia es el mar Mediterráneo. Alternativa A. Segunda, es el mar que situado al este de América Central, también es llamado Mar de las Antillas. ¿Será el mar Mediterráneo, el mar Arábigo, el mar del Caribe o el mar Negro? Esta respuesta, llamado también Mar de las Antillas, se refiere al mar del Caribe.
Alternativas. El mar del Caribe es un mar abierto en el Océano Atlántico tropical. Cubre la superficie de la placa del Caribe, también llamado Mar de las Antillas, pero está ubicado al sur y al oeste del arco antillano. El océano, o es parte del océano mundial, de mayor extensión de la Tierra, que ocupa la tercera parte de su superficie. ¿Será el océano Atlántico, el océano Índico, el océano Ártico o el océano Pacífico? Respuesta, el océano que tiene mayor extensión de la Tierra es el océano Pacífico. Alternativa D. El océano Pacífico es el mar océano mundial de mayor extensión, aproximadamente más de 15.000 kilómetros desde el mar de Bering, limitando por el Ártico por el norte hasta las márgenes congelados del mar Ross y por el sur con la Antártida. Es uno de los mares salados más grandes del mundo y se ubica con el Océano Pacífico a través del Canal de Panamá. ¿Será el mar del Caribe, el mar Rojo, el mar Negro o el mar Egeo? El mar salado más grande es el mar del Caribe. Alternativa A. Segunda, ¿cuál es el río? ¿Cuál fue el río cruzado por Moisés y los hebreos huyendo de la esclavitud de los egipcios, que se ubica entre Asia y África, hoy considerado como el mar del Caribe, el mar Rojo, el mar Negro o el mar Egeo? Cruzado por los hebreos fue el mar Rojo. El mar Rojo, ubicado en la península de Arábiga, África, en medio de una gran región árida y calurosa. Se dice que fue dado el nombre de rojo, debido al cambio de color de las aguas que pasan del azul verdoso al rojizo. Son los afluentes del curso alto del río Amazonas del Perú. Nace en el sureste del departamento de Huánuco, en la provincia de Loricocha. ¿Será el río Nauta o el río Marañón o el río Napo o el río Ucayali? La respuesta es el río Marañón, afluente del curso alto del Perú. Sigamos. Ese río que sirve como frontera entre Argentina y Uruguay en todo su recorrido. Es reconocido como el río más ancho del mundo debido a su longitud que tiene de 219 kilómetros de ancho. ¿Será el río Danubio, el río Congo, el río de la Plata o el río Amazonas? La respuesta es el río de la Plata. ¿Desayuno? ¿Dónde desemboca el río Amazonas? ¿En el Océano Índico, en el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico o en el Mar del Caribe?
Respuesta: el río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. ¿Dónde se encuentra, en este caso, dónde desemboca el río Nilo? ¿En el Mar Negro? ¿O en el Mar Egeo? ¿O en el Mar Mediterráneo? ¿O en el Mar del Caribe? La respuesta: el río Nilo desemboca en el Mar Mediterráneo. Dos. Desemboca el río Orinoco. ¿Será en el Océano Índico? ¿Será en el Océano Pacífico? ¿En el Océano Atlántico? El Océano Ártico. El río Orinoco desemboca en el Océano Atlántico. ¿Dónde desemboca el río Volga? ¿Será en el Mar Caspio? ¿En el Océano Pacífico? ¿En el Mar Rojo o en el Mar del Caribe? Respuesta: el río Volga desemboca en el Mar Caspio. ¿Dónde desemboca el río Yangtze? ¿Será en el Océano Índico? ¿En el Mar de China? ¿En el Océano Antártico o en el Océano Pacífico? Respuesta: desemboca en el Mar de China. Este video es una autoevaluación de ríos y mares del mundo. Es un aporte a la cultura general.